Qué gozo es ver sus semblantes en mi pantalla. Y también les veo también en mis oraciones, en mis corazones están. Busquen en sus Biblias en el libro de Jueces. El libro de Jueces y capítulo 15. La semana pasada, antepasada, porque la semana pasada tuvimos nuestro misionero pastor Arias, pero antepasado estuvimos en Jueces 16. Ahora vamos a retroceder un poco en la historia porque pasé por alto un versículo y es el último versículo del capítulo que es de suma importancia. Y nos faltaba hacer una aplicación de lo que estamos viendo en la vida de Sansón. ¿Cómo es nuestro Señor? Y Él se va revelando a través de sus siervos los anécdotas en la palabra de Dios, la historia. Muy bien, entonces voy a dar en su pantalla está 19 y 20. Vamos a leer estos versículos, pero quiero leer versículo 14 y 15. Entonces ahí comienzo a leer. Versículo 14, y así que vino hasta Leí, Sansón, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, es decir, como si fuera nada, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún. ¿Recuerdan la quijada? Y con esa quijada extendió la mano y la mató, con ella a 1000 hombres. Versículo 19. Entonces abrió Jehová la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua y le bebió y recobró su espíritu y se animó y Jehová le salvó. Por esto llamó Sansón el nombre de aquel lugar en Acorde, el cual está en Leí hasta hoy, en el día que escribió el autor este versículo. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Entonces, el lapso de tiempo que Sansón juzgó a Israel fue ¿cuántos años? 20 años. Eso nos da algo de la idea de la edad de Sansón. Si él cuando en su juventud, ¿cuántos años? 16, 17, 18, 19 años, comenzó en capítulo 13, versículo 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos entre Sora y Estaol, en los campos de Dan. Y luego, siguiente capítulo, ya se fija en una dama, una señorita, una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces, si él tuviera a esa altura, 18, 19, 20 años, ponemos 20 años, y juzgó a Israel 20 años, ¿a qué edad murió Sansón? 40. Entonces, aproximadamente su edad es 40 años vivió Sansón. Poco tiempo duró su vida. Vamos a orar, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a conocerte y conocerte mejor. Necesitamos que tu espíritu, tu mismo espíritu que vino sobre Sansón, ilumine nuestro entendimiento. Queremos conocerte mejor y entender quién eres, cuán grande eres y lo que tú puedes hacer en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús yo pido todo. Amén. Muy bien, vamos a analizar entonces aquí esta porción, pero retrocediendo y damos un repaso. Recuerden que Sansón le llevan a Leí y vio ahí por el suelo donde murió un burro
y agarró una quijada de asna y mató a 1000 filisteos en Leí. Y ellos tenían todas las armaduras de los filisteos, cantidad de diferentes armaduras, armas, debo decir. Y con esas armas atacaron y eran miles de ellos a Sansón. ¿Y qué tenía Sansón? Una quijada. ¿Recuerdan mi quijada que les mostré en la pantalla? Una quijada como esta, pero estaba rota en la mitad, se rompe fácilmente en la mitad y se abre, y su mano ahí queda ahí cerca a donde está la boca que se abre. Y con eso fue su arma. Fresca aún, desobedeciendo a Dios. Pero Dios le libró y él mató a 1000 filisteos. Seguridad no es la ausencia del peligro, sino la presencia de Dios. Recuerda eso. Eso es de suma importancia. En estos días, cuando muchos andan preocupados, tensos, angustiados por su protección. Protección contra un virus que nadie lo ve y nadie sabe quién lo tiene y no lo tiene. Y nadie sabe cómo se pasa de una persona a otra. Hasta ahora no se sabe. Y muchos están angustiados y afligidos por trabajo y por sostén y también por asaltantes que cuando salgo ahí muchas personas ya están desesperados y también muchas, pero la seguridad no está en la ausencia del peligro, está en la presencia de Dios. Entonces, si el Señor está conmigo, me cuidará, me sostendrá. Y Dios estaba con Sansón, aunque era rebelde y desobediente. Y eso nos hace llegar a la mente muchas preguntas. ¿Y por qué por qué le protegía? ¿Por qué, cómo le usaba? ¿Por qué no le dejó Jehová a Sansón morir en la mano de los filisteos? ¿O por qué no dejó Jehová a Sansón morir de sed? Era tan rebelde, burlón era de las cosas sagradas. Pero el Señor es misericordioso, muy misericordioso. Como la Biblia lo repite vez tras vez, su misericordia es para siempre. Y versículo 20, fíjense en su Biblia en el versículo 20, porque este es el versículo que quiero resaltar acá hoy, que pasé por alto por falta de tiempo en la otra vez. Y juzgó Sansón a Israel en los días de los filisteos 20 años. Lo que nos sorprende es no lo que dice, sino cuando Dios lo dice. Porque está muy fuera del orden, pero el autor lo inserta en este versículo a propósito. Les voy a mostrar. Normalmente, esta frase Dios lo usaba para resumir la obra del juez. Y vamos a tomar los últimos jueces en el libro de jueces para explicar lo que estoy diciendo. Bien, entonces busquen en capítulo 10, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. Dios está hablando de un juez. Y después de Abimelech se levantó, estoy leyendo en 10:1, para librar a Israel, Tola, este es el juez, y le levantó, y él juzgó a Israel. Ahora, versículo 2, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Entonces, en resumen de su vida de este juez libertador que Dios usó para liberar a su pueblo de la opresión de sus enemigos, dice, bueno, entonces juzgó a Israel 23 años, es decir, fue usado para Dios para darles un reposo, un descanso y libertad por 23 años, y murió
y fue sepultado. Siguiente juez es Jair, en versículo 3 al 5. Y tras de él se levantó Jair. Y versículo 3, juzgó a Israel 22 años y luego versículo 5, y murió y fue sepultado en Camón. Entonces, Dios le dice, juzgó tantos años, murió y fue sepultado. Siguiente juez es Jefté. Varios capítulos sobre él, o una buena porción. En capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió y fue sepultado. ¿No notan el patrón? Juzgó tantos años y murió y fue sepultado. Siguiente, Ibzán, versículo 8. Después juzgó Israel Ibzán. Versículo 9, última parte. Juzgó a Israel 7 años, murió, fue sepultado. Muy bien, ya estamos viendo el ritmo, el patrón del autor, Elón. Versículo 11. Después de él juzgó a Israel, Elón. Y él juzgó a Israel 10 años y murió y fue sepultado. Y versículo 13. Siguiente es, después de él juzgó a Israel, Abdón, hijo de Hilel. Y en el versículo 14, juzgó a Israel 8 años. Última parte de 14. 15. Y murió y fue sepultado. Entonces, ¿qué tenemos? Dios da un resumen al final de su vida. Juzgó a Israel tantos años, murió y fue sepultado. ¿Lo notan? Muy bien. Pero ese es el patrón. Ahora vemos en Sansón, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, muchas cosas que Sansón hizo. Pero cuando llegamos al versículo 20, 15, 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Y qué está pensando el lector? Iba a decir, y murió y fue sepultado. Pero no lo dice aquí. Pero Dios lo mete en esta porción. Ahora busquen en capítulo 16 y el versículo 31. Sansón murió y dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y juzgó a Israel 20 años. Entonces, Dios adelantó el dato de y juzgó a Israel 20 años. Un capítulo antes de su muerte. Y la pregunta es, ¿por qué pone Dios el resumen de la obra de Sansón y de su vida antes que su vida terminara? Normalmente es al final. Pero luego él va a Gaza, lleva puertas de Gaza a Hebrón, luego toda la escena de Dalila y cómo está en la cárcel de Gaza. Estoy adelantando información que está en capítulo 16. Y luego muere. ¿Por qué Dios lo pone aquí en versículo 20, el dato? Mucho tiempo, años realmente, antes de la vida, antes de la muerte de Sansón, bueno, ya juzgó a Israel 20 años, pero no muere y no es sepultado en ese momento. Porque en la evaluación de lo que Sansón hizo luego de este evento en capítulo 15, nada ayudó a su pueblo.
Y Dios no considera lo que hizo como juzgar a Israel, juzgar o liberar a Israel y ayudarles. De aquí en adelante, nada me sirve para nada, dice Dios. Todo lo que Dios hizo, perdón, todo lo que Sansón hizo en Gaza no sirve para nada. ¿De qué sirve llevar portón de Gaza, las puertas y las columnas, los pilares y todo a muchos kilómetros? No ayudó en nada, no liberó nada a su pueblo y no me glorificó tampoco. Más bien será Dios juzgó a Sansón. Dios está adelantando el dato, ya terminé con él. Ya es el cómo. Ya aunque él luego en capítulo 16 avergüenza a Dios con el poder que tiene en Gaza, juntándose con una ramera, una prostituta, pero Dios le salva. Y luego Dalila, del mismo molde de la mujer en Gaza, pero ahí Dios no le salvó. Y Dios está diciendo, yo juzgué a Sansón. Entonces, de antemano está anticipando al lector lo que viene en capítulo 16, lo que viene con Dalila, que será otro domingo. Dios anuncia al lector de antemano que ha terminado con Sansón, ya terminé con él. Toda desobediencia tiene su cosecha, tiene su fin, y Dios lo va a juzgar. Y nada de lo que Sansón hizo luego fue útil para el pueblo de Dios, y nada trajo gloria a Dios. Las experiencias en la vida no cambian a una persona. Lo que nos cambia es la palabra de Dios en el corazón de nosotros. Y Sansón no aprendió nada. Y cuando digo nada, es nada espiritualmente. Aprendió cuánta fuerza tenía, pero no aprendió a huir de su pecado, desobediencia, malos deseos. Y se alejaba más y más de Dios y repetía sus mismos errores. El Espíritu Santo en la vida de Sansón es lo que queremos ver ahora. Y eso es lo que me faltaba tiempo en la última vez que nos reunimos estudiando Sansón. El Espíritu Santo vino sobre Sansón varias veces cuando era joven, en 13 y 25, e hizo hazañas. Y luego cuando mató a el león, y vino un león joven contra él y lo mató como uno despedaza un cabrito. ¿Recuerden? Y el Espíritu Santo vino sobre Sansón, dándole fuerza, y mató a 30 hombres en Ascalón. Y luego mató a 1000 hombres en capítulo 15 en una colina con una quijada de asno. Pero también en ciertas ocasiones en la vida de él, es obvio que el Espíritu Santo vino sobre él, pero la Biblia no menciona. Y les doy estos ejemplos. Cuando él cazó a 300 zorras, el Espíritu Santo vino sobre él, pero la Biblia no lo menciona, porque nadie va a cazar una zorra si no tiene velocidad y reflejos para capturar a una. Y cuando hirió con cadera y muslo como cancha, gran mortandad a los filisteos. ¿Okay? Y el Espíritu Santo vino sobre él en esa ocasión también. Y cuando llevó las puertas de Gaza a Hebrón, la Biblia no menciona, pero es obvio porque nadie puede llevar tanto peso, tantos kilómetros. ¿Cómo hubiera sido el cuerpo de Sansón?
En su mente, ¿cómo se imagina usted su cuerpo? Como uno que recién sale del gimnasio después con unos músculos, pero ya le sobra músculos, le sobran. Uno que ya el otro día estuve caminando con Ruth para ir a comer y vino en la otra dirección hacia nosotros un joven. Uf, sus músculos, le admiraba. Y parece, se notaba que él ya trabajaba, él levantaba pesas en un gimnasio en alguna parte. ¿Así fue Sansón? ¿Su cuerpo? ¿Cómo hubiera sido el aspecto físico de él? Si usted le hubiera visto, ¿le hubiera quedado impactado con sus músculos? Tenía músculos muy, muy enormes. Sansón tenía fuerza, reflejos, velocidad y resistencia. Eso hemos visto con León, Portón, matar a tantos y no le pasa nada. Tenía fuerza, reflejos, velocidad y resistencia. Pero cuando en capítulo 16 nos quedamos con la boca abierta, vaya, mira lo que Sansón hace. Ahora, quiero que noten, y me faltaba enfatizar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en el cuerpo de Sansón. Consideramos, cuando Sansón arrancó y llevó las puertas y pilares de Gaza a Hebrón, cargó unas 2 toneladas, 80 kilómetros, a una altura de 900 metros en la sierra de Hebrón. Todo era subida, subiendo. Y todo su cuerpo fue transformado, energizado, cambiado por total. Consideramos debe decir su cuello, hombros, espalda, brazos, manos, abdomen, piernas, tobillos, pies y músculos, tendones, ligamentos, nervios, piel, tejidos blandos y sus músculos, tendones, ligamentos, nervios, piel, tejidos blandos, huesos, discos, vértebre de su columna y sus órganos como corazón, riñones, pulmones, vaso y sus sistemas como respiración y circulación y nervioso. Todo su cuerpo fue transformado. Mira, nadie puede llevar ese peso. Va a aplastar los discos en su columna. Sus huesos no van a aguantar. Se va a colapsar el cuerpo. Menos, claro, los músculos no van a poder levantar tanto peso. Y si lo levantara, no resiste. Y tanto peso sobre un ser humano, ¡fum!, se asienta y le aplasta y le deja de esta altura. Pero no Sansón. Su cuerpo es como fierro, resiste peso. Porque si ponemos ese peso, mira, las personas que cargan los sacos de harina y los kilos, tanto 50 kilos de arroz en esos sacos, y lo cargan sobre sus hombros y a veces ponen 2 sacos, ¿no lo han visto en el mercado? Y cargan hasta 2 sacos. Y luego tenía un hermano en mi iglesia que hacía eso por años y luego y ahora ya tiene muchos problemas con los discos en su columna que le ha afectado, pero no a Sansón. Entonces, ¿cómo pudo Sansón hacer eso? Ya sabemos. El Espíritu Santo se transformó su aspecto cuando él hacía sus hazañas. ¿Y cómo hubiera sido su aspecto? ¿Recuerdan el increíble Hulk?
¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa historia en el tele? ¿Recuerdan? Un hombre cuando él estaba en peligro como Sansón, o cuando él estaba enojado, se transformó en otra persona. Se puso verde, sus ojos de otro color, se rompió su ropa y salieron músculos y era de un cuerpo verde. Así fue Sansón. Rompe su ropa y se pone verde. Recuerden que él era el increíble, se transformó en otro. Cuando se enojaba y cuando estaba en peligro, se transformaba en otra persona. Hasta sus ojos eran diferentes y todo su semblante y sus cejas también. Y ya era otra persona. Y comenzó a hacer sus hazañas, Sansón. Oh, el increíble, no Sansón. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hubiera sido el aspecto de Sansón? El hombre que ustedes ven en la pantalla, él ganó un concurso. El concurso se llama El hombre más fuerte del mundo. Y se levantaban pesas de diferentes estilos y él levantaba más peso que todos y ganó el concurso. Ese es como él se vio en la vida real en ese año que ganó. O esos unos retoques de Photoshop. O tal vez Sansón hubiera sido así. Hubiera sido así. Les voy a decir razones por qué creo que Sansón sería como cualquier varón cuando se hizo aún sus hazañas. No se veía así. ¿Por qué? Eso es lo que quiero que usted se convence de esto. La Biblia nunca describe o menciona un cambio de esta naturaleza. No dice que rompió su ropa, se puso verde, cambió el color de sus ojos. No dice que sus músculos eran grandes. Se espantaron las personas cuando le vieron caminando por la calle. No, le tomaron como cualquier. Dos, la fuente de la fuerza de Sansón no fue sus músculos, sino ¿de quién? El Espíritu de Jehová. Los filisteos no creían que su fuerza vino de ejercicio físico. No preguntaron, ¿y dónde está el gimnasio de Sansón? ¿Dónde hace él sus ejercicios? No sabían de dónde vino. Y el otro es, nadie fue impresionado, intimidado o asustado por su apariencia física. Solo cuando ya había matado a miles, ya le dieron espacio y abrieron el camino. Antes no. Solo se asustaron luego de ver lo que él podía hacer. Una transformación corporal llamaría la atención a su cuerpo en vez de Dios. Todo para decir, ¿agradó a Dios lo que Sansón hizo? ¿En Gaza? No. ¿Impresionó Sansón a Jehová con su fuerza? ¿Con sus músculos? A nosotros sí, quedamos como, vaya, ¿impresionó a Dios? No. No estaba impresionado con las hazañas de Sansón, porque él le dio el poder para hacer esas hazañas. Entonces, ¿para qué lo pone Dios en la Biblia? Una razón, y no creo que sea la única, porque hay varias razones, pero una es por incluirlo en los relatos de las Sagradas Escrituras, es para que admiremos la fuerza, no para que admiremos la fuerza de Sansón, sino la fuerza de Dios, de Jehová. Él quiere que sepamos cuán fuerte es. Es un método que él usa para comunicar a nosotros
como seres humanos que somos, alguito de cómo es y algo de su poder. Es como un elefante que trata de explicar a una hormiga un poco de su capacidad sin pisar la pequeña hormiga y que mira su gigante cuerpo. Y Dios está tratando de explicar a nosotros, así el omnipotente trata de instruir al frágil, finito y pequeño cerebro del ser humano acerca de su grandeza. Es grande y usa un poquito aumenta un poquito de fuerza de uno de sus siervos para que entendamos, Dios tiene fuerza. Busquen en sus Biblias en Efesios 1. Y eso es lo que ahora aplicamos, lo que vemos. Me faltaba tiempo el otro día para enfatizar más. Pero en Efesios capítulo 4, versículo, vamos a comenzar con versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos efesios, no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es la oración de Pablo al escuchar de su obediencia y su amor para con Cristo. Él dice, yo estoy orando por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios abra un poquito vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y las riquezas que tenemos en quién. Todo es en Cristo. Nadie como Jesús. Y él está emocionado y dice, estoy orando que Dios abra su entendimiento para que entiendan un poquito. Como Dios con Sansón, como un elefante que enseña a una hormiga sin pisarle. Así soy. Y versículo 19. ¿Y cuál la eminente grandeza de su poder para con vosotros? Su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y ese mismo poder usó para resucitar a Jesús de la muerte. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que queremos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Ahora busquen en Efesios 3, otra oración de Pablo. Efesios 3, versículo 14. Y leemos aquí en versículo 13. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy orando por ustedes y doblo mi rodilla por ustedes, mis rodillas por ustedes, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Es el mismo espíritu, el mismo que vino sobre Sansón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo. Comprenden. Quiero que comprendan, dice Pablo a los Efesios, cuán grande es su Dios y su amor, y de conocer el amor de Cristo, 19, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que Él llene todo su ser y en el hombre interior por su espíritu. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ven un poco de lo que está diciendo? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Romanos capítulo 8, vemos, la fuerza no era de Sansón, sino del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que mora en ti y tienes el mismo poder a tu disposición. Él mora en ti. Romanos 8:9. En Romanos 8:9, él dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si una persona es salva, tiene la salvación, tiene la vida eterna y es conectado con Dios, tiene el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu que vino sobre Sansón. Ahora, usted tiene, si es que cree en Cristo, tiene el Espíritu Santo. Tiene que entenderlo. Tiene que creerlo. Dios tiene que iluminar nuestro entendimiento. Vaya, yo tengo la misma fuerza sin ir al gimnasio. Pero más estamos pensando, no la fuerza física, pero hacer cosas más allá de nuestra habilidad, nuestra potencia, nuestras fuerzas. Y no podemos, o mejor decir, no debemos estar en casa lamentando, pobre yo, ahora pandemia, ahora cuarentena, y ahora no hay esto, ni, ¿Así? ¿Así debemos vivir con el Espíritu Santo quien mora en mí? Quien me da todo lo que necesito y para poder vivir diferente que mi vecino que no conoce a Cristo y se pone desesperado y se pone bravo con su familia por su frustración y como el increíble Hulk rompe toda la casa en frustración, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo para moldearnos, moldear, templar nuestro carácter a fin de glorificarle y mantenemos la calma, mantenemos la confianza en Él en medio de las presiones, en medio de las tentaciones, en medio de las frustraciones que todos tenemos. Y frente a las tentaciones que todos tenemos, podemos vencer por el poder del Espíritu Santo, el que opera en vosotros. Así que puedo vencer mis tentaciones. Puedo romper mis vicios. Puedo botar de mi mente las angustias, las preocupaciones y puedo
soportar la tensión y la frustración del momento. Y no tengo que desesperarme cuando me enfermo o algún familiar, porque el poder del Espíritu Santo está en mi interior y algún día me va a llevar a su plena presencia y me va a decir, aquí está tu hijo, padre, ya le traje, aquí está, le cuidamos bien y ahí estamos con el Señor para el resto de la eternidad. Así que la seguridad no está en la ausencia de peligro, está en la presencia de Dios. Y usted, si cree, tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que usted grabe bien de todas las escenas, todas las hazañas de Sansón. Puede vivir para Dios. Tiene esa fuerza en su ser interior. El hombre interior lo llama la Biblia. Entonces, que Dios ilumine su entendimiento, alumbra sus ojos. Oh, cuánto me gustaría contarles historias. Yo me acuerdo de uno que tocó mi puerta un día y le abrí y estaba con dos cosas en su sistema, circulando en su sangre. Había bebido alcohol y tenía también sustancias. Y le dije, ¿y qué comenzamos? Y él estaba llorando y también no podía controlar sus emociones y sus labios temblaban. Y él me contaba de que estaba mal, quería cambiarse y no pudo. Y le dije, ¿has tomado? Sí, lo olía. ¿Y has tomado algo, algunas sustancias? Sí. ¿Qué has tomado? Y dije, anda a tu casa, descansa. Y cuando él lloraba, se frustraba y lloraba y mucosidad salía de sus narices. Y era una escena fea. Y dije, ¿sabes qué? Por el efecto de las sustancias en tu cuerpo, no podemos hablar mucho porque no me vas a entender mucho. Pero número uno, anda directamente a tu casa, échate en tu cama hasta que te pasen los efectos y luego conversamos. Pero quiero decirte algo, no lo olvides, Dios te ama. Dos, Dios te puede cambiar. Hay esperanza. Hizo caso. Y luego conversamos y otro también le conversó mi consiervo. Él se convirtió, entregó su vida, fue transformado. Hoy es casado, hoy tiene un hijo, hoy es pastor de una iglesia y vive en victoria porque el Espíritu Santo mora en él. Eso es lo que Él puede hacer para nosotros y puede ser para usted. Les puedo contar otras historias de vidas reales que conozco hoy en día. Eso es ese es el poder en nosotros. Me asombra y me deleito en mi Señor. Que Él ilumine su entendimiento y alumbra sus ojos. Padre, gracias por este tiempo juntos. Obra. En el nombre del Señor Jesús pido todo, que obres en nosotros. Amén. Muchas gracias.